Shalom para todos. Continuamos con la serie de Yeshua el Mesías que rompe cadenas. Estamos viendo unos conceptos básicos para que usted sea libre totalmente, porque usted tiene derecho a hacerlo. Primero es que usted está vivo y sano eternamente. Dos, dijimos, usted ha sido transformado de pecador a santo. Número 3, usted es partícipe de la naturaleza divina. Número 4, usted puede tener victoria sobre la carne y el pecado. Número 5, usted puede ser libre del poder del pecado. Entonces ahora vamos a ver esa parte a base de lo que dice en Romanos 7, 15 al 25, el Shaliach, apóstol Shaul Pablo, donde al parecer uno está frustrado porque quiere hacer lo bueno y no puede hacerlo. Vamos a ver, hoy se deshacen esas mentiras. En el nombre de Yeshua el Mesías. Un diálogo de Neil Anderson con Daniel, un joven cristiano mesiánico que trata de vencer pero no puede. Bien, le dice a Daniel: veamos un pasaje bíblico que parece que explica lo que usted está experimentando, que parecía muy difícil vencer la carne y el pecado. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Diría que esto le describe a usted? Daniel responde: exactamente. Deseo hacer lo que el Eterno dice, que es bueno, pero algunas veces me doy cuenta que estoy haciendo todo lo contrario. Neil probablemente también se identifique con el verso siguiente, que dice: y si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena. Daniel, ¿cuántos personajes se menciona en este verso? Daniel dice: solo hay una persona, claramente es yo. Neil: es muy desalentador cuando sabemos lo que queremos hacer, pero por algún motivo no podemos hacerlo. ¿Cómo ha intentado resolver esto en su propia vida, en su mente? Daniel dice: algunas veces dudo de ser cristiano. Parece que para otros funciona, pero para mí no. Incluso me he llegado a preguntar si verdaderamente la vida cristiana es posible o si el Eterno realmente está aquí. Neil, responde Neil: si usted y el Todopoderoso fueran los únicos personajes en esta escena, sería lógico echarle la culpa o al Eterno o a usted mismo. Pero ahora vea el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos personajes se ven ahora, Daniel? Él dice: aparentemente 2, pero no comprendo, dice. Neil, veamos el verso 18. Para tratar de comprender esto, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, aquí vemos que no mora, si no mora el bien, entonces mora el mal, ¿no? Como indica el verso 21. De esa manera hay que comparar este pasaje. Daniel dice: este verso lo aprendí hace mucho tiempo. Ha sido fácil aceptar el hecho de que no soy bueno. Neil le dice: eso no es lo que dice el verso. Daniel incluso dice lo contrario. Lo malo que está morando en usted no es usted. Si yo tuviera una astilla en mi dedo, eso sería lo malo morando en mí. Pero lo malo no soy yo, sino que la astilla, la espina. También es importante notar que lo malo ni siquiera es mi carne, sino algo que mora en mi carne. Si solo nos viéramos a nosotros mismos
En esta lucha sería imposible vivir justamente. Estos pasajes se están esmerando en explicarnos que hay un segundo personaje involucrado en esta lucha con el pecado, cuya naturaleza es distinta a la nuestra. Hay un segundo personaje. Verá Daniel, cuando usted y yo nacimos bajo la pena del pecado. Y sabemos que Satán y sus emisarios siempre están trabajando por mantenernos bajo esa pena. Cuando Elohim nos salvó, Satán perdió esa batalla, pero no se dio por vencido. Ahora está decidido a mantenernos bajo el poder del pecado. También sabemos que Él va a trabajar por medio de la carne, la cual permanece después de la salvación. Sigamos leyendo esos textos para ver qué más podemos aprender acerca de cómo se está llevando esa batalla. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versos 19 y 21. Daniel, a través de estos pasajes, puede identificar la naturaleza de lo malo que mora en usted. Daniel dice seguro, claramente indica que es el mal y el pecado, pero ¿que no es esto mi propio pecado? Cuando peco me siento tan culpable, dice Daniel. Neil, no hay duda alguna de que usted y yo pecamos, pero no somos pecado en sí, no somos pecado en sí. El mal está presente en nosotros, pero no somos malos, por decirlo así. ¿Ya? Esto no justifica nuestros pecados, porque Shaul Pablo escribió anteriormente que es nuestra responsabilidad no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Romanos 6:12. ¿Alguna vez se siente tan derrotado que simplemente desea desquitarse con alguien o consigo mismo? Daniel dice, casi todos los días. Neil, pero cuando se tranquiliza, ¿vuelve a tener pensamientos que van de acuerdo a su identidad como creyente? Daniel dice siempre, después me siento terrible por haberme desquitado. Neil dice, el verso 22 explica este ciclo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Adonai. Cuando actuamos de manera contraria a quienes somos, el Espíritu de Santidad trae convicción de inmediato a causa de nuestra unión con el Eterno y solemos desquitarlo con nosotros mismos. Pero pronto nuestra nueva naturaleza se expresa otra vez y somos acercados a Él, al Eterno. Es como la esposa frustrada que anuncia que está harta de su esposo, se quiere ir, no le importa en lo más mínimo la situación del esposo, pero después de haber reconocido su dolor y expresado sus emociones, se ablanda y dice, en realidad le amo y no deseo divorciarme. Simplemente no veo otra salida. Esa es la persona interior, el verdadero yo, que se está expresando. El verso 23 describe la naturaleza de esta batalla con el pecado. Pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De acuerdo a este pasaje, ¿dónde se está peleando la batalla? Daniel dice, parece que la batalla es en la mente. ¿Ah? Ahí está, en la mente. Neil le contesta, es allí precisamente donde ruge la batalla, en la mente. Ahora bien, si Satán le puede hacer pensar que es el único en la batalla, usted se mostrará consigo mismo o con el Eterno, se va a molestar consigo, con el Eterno, cuando peque. Vamos a ilustrarlo. Si un perro le mordiera en la pierna o el pie, ¿le daría usted golpes a su pie, a su pierna? Daniel, al perro. Pero en mi lucha con el pecado, nadie me ha dicho que el perro, el pecado, es el que me está causando dolor. Neil, exactamente.
Es por eso que usted se golpea a sí mismo, pero he notado que las personas terminan cansadas de estarse golpeando a sí mismas. Había uno que se golpeaba la cabeza. Así que se alejan del Todopoderoso bajo una nube de derrota y condenación. Pablo expresó este sentir en el verso 24, que es la clave. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está diciendo malvado que soy, sino miserable que soy. Está derrotado porque no está libre. Sus intentos de hacer el bien se enfrentan con la derrota. Él se pregunta, ¿dónde está la victoria? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 ya es lo máximo. Da la respuesta. Gracias a Elohim. Gracias doy al Todopoderoso por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. O sea que hay solución. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Daniel dice, parece que estoy empezando a entender. Me he estado culpando a mí mismo por mi falta de habilidad de vivir la vida mesiánica o cristiana. Veo a Shaul Pablo frustrado por sus fracasos, pero él no se molesta consigo mismo. Acepta su responsabilidad, pero no se echa la culpa. Y lo más importante es que expresa su confianza al tornarse hacia Elohim por el Señor Yeshua el Mesías, que le ayudará a vivir la victoria sobre el pecado. ¿Cómo le parece? Neil le contesta, está empezando por buen camino. El condenarse a sí mismo no le ayudará. Pero no hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua. Romanos 8:1 dice, ¿no? Los que están en el Mesías ya, no hay condenación para los que están en él, los que no andan ya conforme a la carne. Necesita comprender la naturaleza de la batalla para su mente. Después necesita descubrir en qué áreas se está perdiendo esa batalla en su vida al permitir que el pecado reine en su cuerpo. Al descubrir esto y hacerle frente, podrá encontrar la libertad en el Mesías. Y a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Yeshua HaMashiach. Y a su pueblo, victoria. Amén. Número 6 de estos conceptos importantes, hermanos, de que usted tiene derecho de ser libre. Usted puede ganar la batalla para su mente. Romanos 7, 23 y 8, 5 al 7 muestran que el centro de toda atadura espiritual es la mente. La mente. Allí es donde la batalla se tiene que pelear y ganar si uno va a experimentar libertad en Yeshua HaMashiach, que es mi herencia y tu herencia. Shaul Pablo escribió, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Anote eso. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mashiach. 2 Corintios 10, 3 al 5. Algunas fortalezas de malas costumbres y patrones de pensamiento pecaminosos fueron establecidas cuando usted aprendía a vivir una vida independiente del Todopoderoso. Su medio ambiente no cristiano, no mesiánico, le enseñó a pensar y responder a la vida de una forma no mesiánica, y esos patrones y respuestas fueron arraigados en su mente como fortalezas. De esa manera es que cuando llegó a ser mesiánico, creyente, nadie le borró su mente. Sus viejas costumbres carnales tampoco fueron borradas, siguen siendo parte de su carne y se tienen que enfrentar diariamente. Sin embargo, gracias al Eterno, usted no es simplemente el producto de su pasado.
es una nueva criatura en el Mesías. 2 Corintios 5:17. Y ahora es principalmente el producto de la obra del Mesías en el madero de la cruz. Las antiguas fortalezas se pueden destruir, como está escrito en la tercera parte de estas conferencias. Por el simple hecho de que usted ahora es creyente, no debe pensar que Satán ya no está interesado en manipularlo para sus propósitos al usar su mente. La meta perpetua de Satán es infiltrar pensamientos en su mente, que haya pensamientos de él junto con los suyos, para promover su mentira y pasar de la verdad del eterno a la mentira. Sabe que si puede controlar sus pensamientos, también puede controlar su comportamiento. Pero Satán es astuto. No prorrumpe como un toro en una tienda de cristalería. Más bien entra sin llamar la atención, como una serpiente entre la hierba. Él puede introducir sus pensamientos tentándole a actuar independiente del Todopoderoso, como si fueran pensamientos de usted o incluso del Todopoderoso. Las Escrituras claramente enseñan que Satán puede poner pensamientos en nuestras mentes, así como lo hizo con David. ¿Sí? Primero de Crónicas 21:1, Yehudá, Judas también, el traidor, Juan 13:2, y Ananías y Zafira, Hechos 5:3. Dice Neil, uno de mis alumnos era buen ejemplo de lo engañosos que pueden ser los pensamientos de Satán. Jaime dice, entró en mi oficina un día y dijo, doctor Anderson, estoy en dificultades. ¿Cuál es el problema?, le dijo. Cuando me siento a estudiar tengo una sensación de cosquilleo por todo mi cuerpo. Mis brazos se levantan solos, mi visión se hace borrosa y no puedo concentrarme. Platícame de tu unión, de tu andar con el Todopoderoso, le dijo el siervo. Tengo un andar muy íntimo, dice, con el Eterno, se jactó Jaime. ¿Qué quiere decir? Bueno, cada tarde cuando salgo de clase le pregunto a Dios, ¿dónde quiere que coma? Si oigo un pensamiento que dice Burger King, entonces voy para allá. Si oigo un pensamiento que dice entonces otra cosa y le pregunto, ¿qué quiere que coma? Si me llega el pensamiento que debo pedir hamburguesas con doble queso, lo pido así. ¿Y qué me dices de tu asistencia a la iglesia? Voy cada domingo, dice, a donde Dios me dice que vaya. Los últimos meses, últimos 3 domingos más bien, el Señor me dijo que vaya a la iglesia de los mormones. Jaime sinceramente deseaba hacer lo que el Eterno le indique, pero estaba escuchando sus pensamientos subjetivos como si fuera la voz del Todopoderoso, en vez de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías, como dice en 2 Corintios 10:5. Al hacer esto, le había abierto una puerta a Satán para actuar en su vida y, como resultado, sus estudios teológicos estaban bajo sabotaje. Si usted no conquista las tentaciones de Satán desde la entrada en su mente, empezará a meditar en sus pensamientos, esos pensamientos que el diablo le pone, a considerarlos como opciones y finalmente decidirá actuar de acuerdo a sus pensamientos. Las acciones repetidas forman costumbres y si usted ejerce una costumbre pecaminosa por mucho tiempo, entonces se establece una fortaleza, entonces una fortaleza en su mente. Y una vez establecida, usted habrá perdido la habilidad de controlar su comportamiento en esa área. Se hablará mucho más de los trucos de Satán para tentarlo e intentar controlar su mente en la segunda parte. ¿Cómo se destruyen esas fortalezas? Los patrones negativos de pensamiento y comportamiento se aprenden y se pueden desaprender,
por medio del estudio disciplinado de las Escrituras y la consejería bíblica. Algunas fortalezas están ancladas en la influencia demoníaca y los conflictos espirituales que provienen de los asaltos mentales pasados y presentes, los cuales atan a sus víctimas con cadenas. Estas personas necesitan quedar libres de las cadenas de las mentiras de Satán por medio de la verdad de Elohim. Yeshua dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya sabemos, Yohanan 8:32. La tercera parte, vamos a ver cuando vemos los 7 pasos, ahí se va a ver todo esto, los pasos hacia la libertad. Teresa es otra persona que dice: vino a verme, era una joven cristiana encadenada a un comportamiento compulsivo de destrucción propia, habiendo sobrevivido a un intento de suicidio. Había gastado miles de dólares, y muchos meses de su vida en clínicas para males alimenticios y hospitales psiquiátricos. La entrevisté, dice, por espacio de horas, guiándola en los pasos hacia la libertad. Un mes después recibí la siguiente carta, dice: estimado doctor Anderson, solo quise escribir para agradecerle el tiempo que estuvo conmigo. Supongo que sentí que nada había pasado en el momento que oramos y que quizá no había nada demoníaco a raíz de mis problemas, pero estaba equivocada, dice. No he tenido ningún pensamiento compulsivo o de destrucción propia desde ese día. Aleluya. Creo que el proceso de mi libertad en realidad empezó por medio de las oraciones de otros creyentes en los meses después de mi intento de suicidio, pero desde mi entrevista con usted algo realmente es diferente en mi vida y hoy me siento libre. No me he herido en un mes y eso realmente es un milagro. Teresa. Espero, querido amigo, que usted esté comprendiendo el hecho de que la victoria realmente está disponible para los que están en el Mesías, para los que estamos en el Mesías. Sí, ruge una batalla, pero estamos del lado vencedor, porque en el Mesías somos más que vencedores. Si Elohim por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le invito, hermanos, a ver el siguiente video, confrontando al príncipe rebelde. Te pido que hagamos una oración. Padre amado, ayúdame a entender tu palabra, quién soy en ti y que soy nueva criatura y soy victorioso en ti y viviré conforme a esa identidad nueva que tengo de no ser ya un pecador, sino un santo, un ser justificado y victorioso, que estoy sentado contigo en lugares celestiales, que cuando venga cualquier pensamiento malo o contrario a lo que yo creo y sé, lo llevaré cautivo a la obediencia al Mesías. Amén. Bendiciones, hermanos. Denle like, compartan, no se olviden y también los leo en los comentarios.